Hoy tenemos un invitado de lujo en el podcast, Fabricio Lalama, que lo van a conocer su arte, todo lo que hace. Yo no sabía si me ibas a aceptar o no, pero me aceptó y estamos aquí. Así que bienvenido, Fabricio, fundador de Perro Negro y un gran purista, te digo yo, en el mejor sentido, del cigarro y del cigarro ecuatoriano. Bienvenido acá. Gracias de aceptar. Un honor poder venir a un espacio así como el tuyo. Y hoy vamos a hablar de algo que espero que no sea polémico. Espero que YouTube no se le ocurra ponernos alguna norma. Pero es un tema apasionante, muy interesante, y yo les diría, con todas las opciones que se ve que se consume ahora, la más saludable, que es el tema, es el tabaco, no es el cigarrillo, no es el vape, no es cualquier otra cosa, es realmente la hoja de tabaco, que tiene una historia, y tiene una historia ecuatoriana muy curiosa, que mucha gente no sabe, y que nos diferencia de muchos países del mundo. Pero lo que quiero preguntarte, Fabricio, es, hoy tú tienes un productor, vamos a ver un poco de tus productos también, que además yo he sido un asiduo consumidor desde que tuve la oportunidad de encontrarme con la marca, con lo que tú haces. Pero ¿cuál fue tu evolución? ¿Tú pasaste de fumador a estudioso, apasionado, productor? ¿Cuál fue tu encuentro con el tabaco? Ya. A ver, este camino del tabaco que llega a nuestra época de una manera masiva y comercial, yo tuve como la oportunidad de abordarlo desde otro espacio, y tal vez vale aclarar que el perfil de esta conversación va a ser más como origen, valor energético de lo que es la planta del tabaco, el valor cultural que tiene y lo que representa como un producto, una producción dentro de los cultivos que tenemos en Ecuador, bendecidos por estas latitudes que tenemos, un sol maravilloso y mucha diferencia de suelos climáticos, que es otro valor muy potente como exponente de productos ecuatorianos, que es la hoja de tabaco, que no solo se usa para fumadas industriales como un cigarrillo, también se usa para un tipo de fumada un poco más cuidadosa y respetuosa como un cigarro o pipa. También se utiliza como inhalar el snuff tabac, el rapé, en valores sociales y en valores ceremoniales. Y también la planta de tabaco tiene valores medicinales. Mucha de la medicina para el cerebro, como Alzheimer y vascularización cerebral, está hecha a base de nicotina. La planta tabaco nicotiana, cuando llega a Europa y es vetada, y es los que Ah, fue fumaban, sí, vetada también en su sí, día. sí, cuando llega Hernández fumando, la Inquisición coge a este hombre y lo tortura y lo encarcela porque decían que solo alguien con vínculos con el demonio podía estar botando humo desde sus entrañas. Pero generó un revuelo interesante en la comunidad social y también en la alta sociedad, como el uso del tabaco, que se fumaba como a escondidas y como tráfico, pero también en el segmento científico. Y ahí aparece este científico, este hombre Jacques Nicotin, un francés que curó a muchas personas de la realeza usando la química del tabaco. Y que le da nombre a la nicotina, básicamente. Sí, a la planta, que es la Ujú, tabaco nicotiana, ujú. ¿no? Esta planta se usó para jaquecas, para infecciones, para problemas gástricos, como desparasitante, como relajante, para golpes. La nicotina no se puede negar que puede llegar a tener un estado tóxico venenoso, como muchas de las medicinas, la ivermectina, muchos desparasitantes tienen este nivel de toxicidad. La aspirina
te tomas una sobredosis solo 7 veces más de lo permitido, puedes tener una muerte por Claro. descompensación. Entonces, los valores que deberíamos manejar. Una, lo que fue el origen que rescató en el uso del mundo moderno el tabaco, y la otra, que no es lo mismo cigarrillo que tabaco. Es una industrialización que perdió el espíritu. Cuando se mastica hoja de coca, no tiene nada que ver con la cocaína. Así es. No es lo mismo decir maíz que sucaritas de Kellogg's, ¿no? Claro, Entonces, como Yo me fuera de... acuerdo, yo me acuerdo que te conocí lo que tú hacías justamente en una cata en donde fusionabas el tabaco con el chocolate ecuatoriano y con vino también. Y ahí nos contabas el origen del tabaco en Ecuador, es decir, y tú decías que los pueblos ancestrales, yo no sé si preincaicos o después, ya quemaban la hoja, ¿no es cierto? Y la aspiraban en ceremonias, es decir, no tenían todavía la fabricación del cigarro que conocemos ahora, que entiendo es una fabricación europea más bien, ¿no es cierto?, del hoja de tabaco. Modificada en Europa, pero ya se hacían torcidos acá en Ya se América. torcían acá. Sí, Ya. habían torcidos en Pero América. esto empezó con la gente quemando la hoja y Eh, aspirando, ¿no? Esta parte puede extenderse mucho, así que voy a tratar de... No, yo te voy cortando un poco, Ya, así. te voy a tratar de hacer Sí. corto. El rastreo genético del tabaco determina que el tabaco es una planta originaria del altiplano ecuatoriano peruano. Geográficamente no debería haber disputa porque fueron una misma región. Más hacia el Ecuador por esta condición climática del sol. Pero los usos del tabaco provienen desde una memoria ancestral de habitantes aquí mucho antes que los incas. Sí es un uso precolombino, Ya. pre-incaico, Preincaico, perdón. preincaico. Corte esa parte. No, aquí Preincaico. estamos. Para romper la tensión. Pero ya se usaban, habían culturas que ya fumaban. Los asiáticos fumaban pétalos, opiáceos, los escandinavos fumaban raíces y flores. La pipa de la paz de Norteamérica conoce el tabaco después de que va a Europa. El tabaco para llegar a Norteamérica tiene que irse a Europa y llegar con colonos. No es allá. nativo de ahí, o sea. No es nativo y no logra llegar en línea de comercio que ya había con mexicas, olmecas, toltecas, gracias a los mantas, grandes navegantes, no logran pasar las barracas del cobre, no llegan al extremo norte del continente. Entonces, lo que hacían eran valores rituales de hacer brasas, poner el tabaco o inhalar el rapé. Y tenía una Que el rapé, para los que no lo saben, es la hoja de tabaco hecha polvo, digamos. Sí, pasa un proceso de fermentación y tiene una molienda muy, muy fina, maquilada o manualmente en un mortero y un cernido. Que se la puede inhalar. Sí, es una respiración, es un esnifado. No es una aspiración como... Está el prejuicio por el tema de la Sí, cocaína exacto. también. La jalada de la cocaína es una jalada dura porque el alcaloide tiene que lacerar la mucosa, son cristales y empiezas a asimilar por esa vía. El rapé, haces una respiración que trabaja toda la otorrinofagia, descongestiona, desinfecta y demás. Pero bueno, cuando los incas empiezan la conquista, parte de su conquista era eliminar las deidades, los dioses, y uno de los dioses que tenían las culturas pre-incas era el tabaco. Entonces empiezan a rescatar el tabaco y subirlo a lugares más seguros, y como sabían que en México, en Centroamérica era muy apreciado y venerado, empiezan a llevar cultivos que se manejaban celosamente. Luego, el Imperio Inca se da cuenta que es mejor estrategia a coger el tabaco también como su dios y trabajarlo de esa manera. Se empieza a fumar en los llanos venezolanos. En Venezuela, las tribus de los llanos venezolanos fumaban ya, pero no fumaban tabaco. Hacían unos atados de hierbas dulces y amargas envueltos en hoja de maíz, y era una fumada que ahumaban y absorbían para repeler, para sahumar, con varios valores. Cuando llega el tabaco empiezan a introducirlo.
Y mientras va subiendo, geográficamente se empieza a hacer atado solo de tabaco. Es más bien el Caribe. O sea, En el Caribe. Por eso cuando llegan los españoles, encuentran a la tribu coiba ya fumando atados de tabaco. Ellos ya fumaban atados. esto en Cuba. Esto en Cuba. Y ahí viene toda esta herencia por accidente. ¿Y por qué el boom de Cuba en el tema cigarros? El boom de Cuba fue porque se volvió un estanco de tabaco. Y también porque hubo un determinante factor social que Cuba, cuando empieza a ser, ¿cómo se llama? Apropiada a los territorios y entregadas a la corona española, ellos traen la caña de azúcar porque ven que las condiciones son las mismas y empiezan a producir azúcar, que era un bien y muy importante en esa época. Y el tabaco empieza a llegar y hay este contrapunteo entre el tabaco y el azúcar, que hay un gran libro que habla de eso, maravilloso. El azúcar obedecía a un estado más esclavista y el tabaco permitía como un libre cultivo más reducido, más local, y el trato se volvió como más justo en lo que era el comercio del tabaco. Entonces Cuba se encuentra en este desbalance de que la gente quería cultivar tabaco y había gran demanda, pero estaban forzados a cultivar un poco de caña porque era más beneficioso para los terratenientes. Pasan así los siglos y se vuelve famoso Cuba por este lugar exótico que se transforma en un espacio de entretenimiento para Norteamérica. Así es, así es. Gran película para ver esto, El Padrino, me parece que es la 2 o la 3, que te explica justamente esto, la 13. Entonces, este uso tan cotidiano que se vive hasta ahora en la isla es porque en esa represión que hubo, el alimento de la población esclava estaba basada en alimento espiritual. Para ellos el sostenerse fue a base de tabaco, de música, de son, de toda esta magicomancia sobre la santería. Que tienen esta mezcla fuerte con el tema africano también. Claro, y de ahí va al resto del Caribe, en cosas buenas y en cosas malas también. Hoy se discutió mucho el tema de Venezuela, si había también un tema energético fuerte cercano a Cuba, pero bueno, eso es materia de otro podcast. Y en Ecuador, la hoja, ¿en qué regiones nació? ¿Dónde es perfecta para que se dé? ¿Y por qué es tan importante? Porque los puros o los habanos o los cigarros más famosos del mundo, las marcas más famosas, Davidoff, todos esos, tienen un wrapper que te dice hoja ecuatoriana. Hoja Ecuador. El origen es una planta no costera, no es de costa, nace en el altiplano. Una hoja muy rústica y ruda. Pero necesita humedad, eso sí. Sí, entonces, pero aquí tenemos alta actividad fluvial, no importa si estamos en altura, llano, hay lugares desérticos donde tenemos otros superproductos como las flores. Pero la semilla empieza a viajar por el comercio. Y justo cuando pasa este efecto de la conquista inca, donde se ven obligados a llevar la planta a otros lugares, empieza a plastificarse y a tropicalizarse la planta. Cambia su conformación, se vuelve una hoja más grande. Se evoluciona la propia hoja. Y más delgada, y eso permite que ya la fumada no sea tan rústica como botar al carbón y absorber por caña, sino podías generar tu propia brasa y sostener en las manos esta pieza de combustión. Hace este viaje de transformación, pero algún rato vuelve de nuevo a Ecuador y se encuentra casualmente con unas zonas maravillosas donde hay una nubosidad súper prolongada en el año, pero con mucha luminosidad. Entonces es un invernadero natural. Eso da unas condiciones muy favorables a la hoja. Otra, que es la que le caracteriza a Ecuador, por lo que se hizo famoso y por lo que encontramos en en marcas reconocidas nuestra hoja, es porque tenemos una región en los ríos donde se produce hoja tropical, pero lejos del mar. Entonces no tiene esta carga de brisa marina en la resina de la hoja y su química no se ve afectada.
Que es básicamente ventanas o... Está desde, bueno, es Quevedo, Ventanas, toda esa región, Que es Pilar especial, o sea, María, el clima ahí sí, es especial. Valencia, tiene estos fríos y estas temperaturas, pero siempre hay nubosidad. O sea, el 70% del año es nubosidad, entonces la luz que recibe esta hoja es amplia y controlada. Y tenemos este tabaco muy lavado por la lluvia, sin ningún rastro de sal, entonces no tiene estos olores y estos dejos apestosos que tiene un tabaco, apestosos en el buen sentido de reconocer un aroma de tabaco, apestosos como tabaco caribeño. El Ya. nuestro es más perfumado, por eso se pone como el cacao fino de aroma, eso viene a ser nuestra hoja. Pero producimos no solo capa, capote y todos los Claro, rellenos. eso para los que no saben, un cigarro está compuesto de varios tipos de hoja. Uno es el wrapper, que es el que envuelve, entiendo. El otro está el que le da la combustión y el que le da cuerpo, ¿no? Son Sí, tres o bueno, cuatro tipos de hojas. la conformación es una tripa donde hay seco, ligero y volado, que son las hojas que la una le da fortaleza y combustión, la otra le da aroma y la otra le da sabor. Pero para armar el cigarro haces esta receta y pones un envoltorio que va a sostener compacto esto, que es la capa. Y ahí prensas para que se conforme. Luego cuando está prensado, tú sacas de eso y pones el capote, que es la capa final. Nosotros tenemos una variedad que se llama Sumatra, que es de Ecuador y tiene un nombre muy lejano. Así que, Esa es la que le mandó a la fama y disparó eh, esta atención del mundo tabacalero a Ecuador. Pero Ecuador produce muchísima hoja y de y la muy buena mejor hoja se calidad. va afuera. Toda la hoja se va afuera, o sea, no hay hoja de mala calidad. Y cuando yo empecé, me tocó comprar hoja porque no podía sostener la cantidad mínima inicial que quería. Yo produzco muy poquito. Compré y me tocó clase D. Y la letra D es de desecho. Por eso Ecuador produce muy buena hoja, pero los cigarros no están a esa altura. Tienen ciertas deficiencias. Yo valoro muchísimo algunos emprendimientos, intentos también de hacer un buen tabaco ecuatoriano, pero te soy muy honesto y no es porque estés aquí, no he encontrado todavía que igualen tu calidad, porque claro, no es solo hoja, sino es también el proceso y hay un concepto atrás de cómo concibes tú el tabaco. Es decir, en eso se ve, por ejemplo, cómo lo prensas, porque hay unos tabacos en donde no hay esa rigurosidad que tú usas. Yo te soy honesto, no he encontrado y espero que haya ojalá un despliegue de emprendimientos de tabaco con una altísima calidad que nos permitan competir quizás con otros, pero lo tuyo Está es especial. despertando, está despertando. A ver, yo soy escultor y es mi estado de júbilo, o sea, mi jubilación vino a ser esto que se llama Perro Negro, que es mi marca de cigarros. Está empezando como cuando se puso de moda la cerveza artesanal, que Ujú. hizo uno y después todos tus primos hacen cerveza Así artesanal. es. Pero si te quedan unas 5 o 6 marcas muy buenas Sí, eso está pasando con el qué tabaco y me bueno. parece bien. Ojalá lo que pase es que se dediquen a cultivar pequeños lotes, salir del consumo industrial, porque yo me puse a cultivar y mis plantas están difuminadas en una plantación orgánica de café y cacao. No es un cultivo masivo, por eso mi producción es muy chica, muy limitada. Era por la preocupación de lo que yo fumaba. Me gusta fumar, fumo uno o dos al día, 400 cigarros al año, por trabajo y por placer, porque también es parte de mi trabajo probar, pero sí me preocupaba saber qué me estaba fumando. Entonces yo decidí incursionar en el cultivo para hacer un cultivo limpio, orgánico. Pierdo hoja baja, hoja muy gruesa, por eso no puedo hacer cigarros de calibres amplios, porque mi hoja baja se pierde. Y me quedo tranquilo de poder tener una hoja excelente sin químicos. Y eso en cultivo como productivo de exportación es imposible.
No Claro, puedes tener un cultivo tampoco orgánico. quisiste, pero tú hacer un producto de consumo masivo. O sea, No, nunca no, lo para pensaste nada. así. No, yo sigo en en esta pequeña producción que atiende un nicho de gente que conoce, porque la cultura tabacalera también no es muy amplia acá. Pero lo que logré es fusionar esto de mantener baja cantidad en relación de una alta calidad y un perfil que me dé tranquilidad a mí, como hacer un cultivo orgánico, como tener un proceso de trato justo, muy, muy justo, de beneficio a la comunidad. Eh, Gracias a apoyo recibimos esta hermosa tela que es de algodón orgánico también, que es de exportación. Cuando completan los rollos nos regalan, nosotros hacemos la manufactura, le ponemos nuestra imagen, se vende y con esto hacemos campañas anuales para esterilización a perros en las zonas donde se cultiva. Entonces, todo un concepto de cómo yo quisiera sostener lo que es Tabaco Perro Negro. Empaques totalmente no solo biodegradables o reciclables, sino compostables. Este es fibra de Por si acaso, caña, tintas a base de agua, los cilindros es la misma composición, no uso dorados, es como tratar de en realidad ser sustentable en todos sí, a mí los siempre me direcciones. sorprendió tu manejo de los detalles, porque si ustedes ven aquí esta cámara, cigarro, está el año, la cantidad, el número, o sea, que este es el 592 de 600 Ese es un cigarro del 2021. 2021, que además, como los vinos, también va cambiando la percepción y el sabor con el paso del tiempo. No sé si se dice sabor, Sí. pero vean el nivel de detalle y por eso es que, claro, es un producto premium, yo te diría a un precio muy asequible realmente, pero eso siempre noté, o sea, tu nivel de detalle, de preocupación, y eso te diferenció siempre el que quiso hacer un producto de consumo masivo. Uy, no sale. Ayuda a producción, A pero ver, bueno. echémosle la soplada. Bueno, esto de lo que dices del valor, la gente tiene la idea de que es caro, pero en este cigarro, que es un formato intermedio, eh, cuesta lo que podría costar una cajetilla de cigarrillo. Pero aquí está 3 veces el peso de tabaco. Entonces quiere decir que esto es más barato. La cosa es que Claro. en vez de fumarte 20 al día, escoge un buen momento y fúmate esto, o a la Además, semana, o la como gustes. diferencia con esto, a la de un cigarrillo, o peor aún a la del vape, es que esto no tiene componentes químicos como tiene el cigarrillo, porque el cigarrillo Sí. en ese famoso filtro tiene, me decían, casi 300 químicos que te hacen muy nocivo ese consumo. Y hacen que tengas más impacto de lo que estás recibiendo. El problema más grande, aunque tiene muchos productos nocivos, es que el estilo de fumada con estas campañas del hombre Malboro, Claro. Mark Censure, póngale un bip ahí, era tragarse el humo, hacer el golpe. Cuando haces el golpe, absorbes del 75 al 80% de todo lo que te metes y va directo a sangre. Entonces deteriora la sangre que entra a tu pulmón. Y eso es la deficiencia respiratoria que tiene un fumador. O sea, es el golpe directamente el que te liquida. El golpe es lo malo. Fumas, esto tiene la misma cantidad de nicotina, es una nicotina más húmeda, por eso no se hace el golpe, porque físicamente no te lo permite. Y Claro, no se hace el golpe, para sí, los que no saben, no se hace el golpe. lo que recibes, porque solo absorbes por mucosa, es del 3 al 4% de la nicotina que estás metiendo. Entonces, viene a funcionar no como un, un, un vicio de dependencia, más bien es un hábito. Lo que hace la nicotina cuando fumas de esta manera es ayuda a reducir o eliminar la producción de catecolaminas en el lóbulo frontal. Y estas son las que te dan ira, estrés, depresión. No se puede decir que fumar es bueno. O sea, no se puede decir que fumar es bueno. Escúchanos YouTube, pues no queremos problemas. Bueno, Eh, yo tengo estos amigos que están en la oficina y están moviendo la pierna así, que ya tiembla la casa.
salen, fuman un cigarrillo y se calman. Es porque este efecto de la nicotina reduce estos niveles de estrés, pero no es esa la manera. Uno debería aprender a trabajar en calma, ponerse sus pausas, respirar, ¿no? Y si quieres fumar, usa una fumada de más respeto y un poco más Y lógica, por ¿no? eso vuelvo al tema simbólico del tabaco, que es algo donde quiero profundizar incluso más, porque el cigarro, el puro, se convirtió en una forma de celebrar grandes hechos. Yo me acuerdo cuando los Bulls ganaban los títulos, era el propio Michael Jordan el que iba a sus amigos y les Claro. daba un cigarro para festejar. Había la tradición de que se le daba una caja de cigarros o cigarros cuando nacía un niño. Y tú me comentabas también incluso ya una relación del tabaco con los chamanes, en donde también Ecuador es de los países más fuertes del mundo en el tema de chamanes. El otro día me explicaban cómo funciona eso, yo no sabía. Un mundo increíble en donde incluso no cualquiera puede ser chamán, tienen una línea especial y por eso es que tú ves a tantos actores en la Amazonía que sale la toma, vienen a hacer muchos de estos rituales en Ecuador. Y también hay una Mm, vinculación, me dices tú, con El, la hoja de tabaco, ¿no? el tabaco es una planta maestra que fue recibida hace muy poco en todo el mundo y fue aceptada con mucha veneración. Em, la medicina ancestral aquí es muy poderosa y el tabaco es el vínculo para muchas. Yo produzco rapé y soy un soplador de rapé y se entrega el rapé antes de ceremonias de ayahuasca, de San Pedro, de temazcales, para hacer limpias también. Y este valor ritual que tú dices también obedece a la mecánica, como decía, química de la planta. Esto cuando nace un niño que entregaban el Ujú. cigarro, es una moda que nace en Inglaterra, eh, inicios del siglo XVIII, porque cuando nacía una niña no era un motivo mucho de festejo en esa sociedad, pero cuando nacía un niño sí. Entonces cuando nacía un niño, las familias mostraban a este niño a la sociedad y empezó a haber mucha muerte neonatal de varones, Ya. porque llegaban los amigos, la sociedad a conocer al niño que estaba expuesto a gripes, a enfermedades virales y moría. Entonces lo que pasó es que se transformó este festejo a que llegaban los hombres de sociedad a felicitar al padre por su estado tan varonil de producir un hijo varón, que era como en esa necesidad patriarcal de esa época y de esa sociedad. Pero lo que pasaba es que el padre se enfermaba, contagiaba a la madre y al niño y el niño también moría. Entonces tenían esta costumbre de encerrarse en un cuarto, en el recibidor, y dar un cigarro a cada uno. Y fumar. Ah, fumaban ahí. Fumaban. Entonces el tabaco desinfectaba toda la ropa, desinfectaba mucosas, Y tiene esa esterilizaba. propiedad del tabaco. Esteriliza. Grandes entierros ancestrales de aquí, como el señor del Zipán, que tiene muchos más dientes, él era un usuario de tabaco. Mascaba tabaco, fumaba, hacía rapé y absorbía como el humo. Y eso desinfectaba. Todavía no había la bacteria caries, ¿no? Eso llegó con la conquista y tampoco habían azúcares refinadas, pero sí habían infecciones de encías, que eso era lo que Y hacían perder. curaban con tabaco. Y el tabaco ayudaba. Entonces, la persona que usaba tabaco, hay registros de que tenía más piezas dentales. Qué curioso. Desinfecta, es un desinfectante fabuloso. Entonces, tenías como desinfección y el papá salía ahumado y no contagiaba. Salió un estudio francés en esta época de la pandemia que decían que los fumadores tienen menos facilidad de contraer el virus porque está envenenado de nicotina este espacio. La mala es que si es que fumas cigarrillo y lograbas Se te afecta contagiarte, el pulmón. estabas doblemente Claro. en riesgo. Yo pasé la pandemia fumando, no sé si me dio, No lo sentiste, al menos si te no, llegó a dar. no me vacuné, Ujú. YouTube, no me vacuné. Este, Qué
qué problema. Yo me tuve que vacunar, me puse la China para poder viajar, porque realmente no te dejaban viajar y no Claro, quería claro. adulterar el Sí, documento sí, sí, porque sí. como figura pública me metí en un Claro, escándalo, claro. pero a mi hijo sí, por suerte no lo vacuné. Y Creo que bueno, era... cuando me vienen así procesos gripales, 7,5 pulgadas por RIN 50, un doble corona, una fumada de una. Y es increíble que parece contradictorio, termino limpiando y salvando de entrar en un proceso de enfermedad viral. Porque la nicotina es eso, es un tóxico para patógenos. Es un tóxico para patógenos, claro. Y en este caso, como no haces el golpe, no llega a los No pulmones, llega a los pero pulmones. tiene, digamos, una reacción acá que es por donde Sí, y primero... esto yo subo montaña, juego bikepolo, Tú nos bicipolo. dijiste en esa cava, yo soy deportista por si acaso, tienes un récord A ver, latinoamericano de atletismo, me parece, cuando por decimos si acaso. deportista, deportista es una persona que tiene mucho, mucho compromiso y tenacidad y se dedica a hacer deporte y tiene constancia. Yo no soy tanto un deportista, pero sí soy un atleta. Tengo aquí unos músculos que parecen unos gorditos, que eso me permiten correr más rápido. Soy muy rápido, corro 100 y 200 metros. Hace 5 años puse una marca sudamericana. Soy el sexto señor más rápido de Sudamérica, de mi edad, 50 años. Buen récord, Y por si acaso. fumo, en esa época fumaba 3 o 4 cigarros a la semana. ¿Sentiste que alguna vez se te afectaba tu capacidad pulmonar por fumar? No, la capacidad pulmonar no se afecta. Hago montaña, subo, camino con los perros y mi respiración es regular. No llega a pulmón, no llega para nada a pulmón. Yo Entonces, también juego tenis, practico algunos deportes. Nunca he visto comprometida, salvo por mal físico, pero es porque uno no está haciendo deporte, pero por fumar no he sentido que se comprometen y bueno, hay absolutamente. estos íconos atléticos. Bueno, Schwarzenegger no hacía cardiovascularidad, hacía alto Gran fumador rendimiento, de cigarros. gran fumador de cigarros. Michael Michael Jordan, Jordan, gran fumador de eh, cigarros. él fumaba, él fumaba como yo, casi uno al día. Uno No, al día no es fumaba que, no Michael es que Jordan. fumaba cada que ganaba el partido, él se encargaba de llevar los Ah, pero yo no cigarros. sabía que fumaba. Fuma y hasta ahora sigue fumando. En la película se le ve que siempre está fumando. Una, porque tiene que demostrar que Ajá. era parte de su, de su ser. De su marca Pero también, bueno, vamos. tal vez un poco menos, pero sí era un fumador de cantidad. Qué Era un fumador de interesante. cantidad. Y eso me lleva a mi siguiente inquietud. ¿Sientes tú que el cigarro está vinculado a un estatus, a una imagen? Y te pongo el ejemplo, yo no sabía lo de Michael Jordan, pensé que solo era cuando ganaba algo, bueno, ganaba casi todos los días, tal vez por eso. Pero por ejemplo, Churchill, el político inglés, parte de su marca personal era que le vieran siempre con un Con el cigarro, cigarro. que no generalmente se fumaba. En su biografía tú ves en las más profundas y te dicen, a veces le tenía un poco prendido, pero le quería que le vean. Bueno, Era su marca. eh, Kennedy igual. hay esta conciencia de que se vuelve un producto de lujo, ¿no? Las medidas, hay esta famosa que es corona, hay el doble corona, el petit corona. Esa es una relación de pago, una corona de oro por esta cantidad de Que son tabaco. los tamaños en los que se Son los miden. tamaños. Entonces, era muy caro. O sea, una corona, alguien se fumaba en un día y era lo que recibía un jornalero por Ah, 20 entonces sí días de era trabajo. un producto de difícil acceso. Sí, muy, muy elitizado. Pero era un manejo comercial. Estaban como. Luego empieza a regularizarse el precio. Como te dije, si es un producto caro, este valor para fumar, o barato, es comparativo a qué. Exactamente. Si vemos con el cigarrillo, este es más barato. Pero bueno, no es ese el punto. Incluso Churchill creo que esas cosas del vape son caras. O son sea, esos carísimas. O sea, reemplazos, esos sabores. toda esta cosa que maneja una masa de consumo vinculada a una necesidad compulsiva, te quiebran, te revientan y tienen el método apropiado, que es un goteo permanente de inversión, que cuando tú ves la cantidad final es tremenda. Entonces tal vez vale plantearse en salir de una fumada compulsiva
de vicio e industrializada a una mejor manera, o tal vez dejar. Otra vez dejar, pero en muchos casos también es desconocimiento. Yo no creo que todas las personas han tenido algún acceso al tema del cigarro como tal y lo tienen de lejos. El cigarrillo es muy común, ahí el que empieza a fumar cigarrillos está en el colegio, pero por eso me pareció muy interesante, antes de volver a lo de Churchill, este nuevo producto que ha sacado, que son los cachorros. Por si acaso, todos los cigarros de Fabricio tienen un nombre de perro. Sí, Entonces, una condición. una condición. Y por ejemplo, estos cachorros que son tan deliciosos de fumar, mucho más sencillos, mientras te tomas un café, algo, es una... pero también tienen Ese es un mini puro. un mini puro. Ese mini puro, lo que se hace ahora es una picadura que se enrolla, ¿no? Hay estos famosos caramel creme, hay que en Coiba, en Partagás. Yo hago este mini puro muy poco porque lo hago de la manera de origen. Cuando tú vas enrollando el cigarro, la última capa, cortas el filo y te queda una tira. Entonces, con esa tira tú doblas puntas y colas y sacas tercios. Entonces, aunque es un formato pequeñito, es un mini puro. Tiene, tiene la pureza del tipo de hoja y que tiene estos segmentos que te hace una fumada de un recorrido segmentado por tercios con sus respectivos divorcios. Y sí, es una fumada como más corta, más asequible. Pero volviendo a este tema, por ejemplo, Churchill, que hay un formato que es Corona 7 octavos. Modificaron el doble Corona, la marca Upmann, para regalarle a Winston Churchill como promoción de su marca, ya que él era un ícono del Se fumaba fumador. Upmann. Sacaron esta marca Churchill, Yeah. sí, vaya Upmann, ¿no? Upmann, como se... pero él, más que ser un fumador masivo, era la imagen del fumador. Él tenía su cigarro y lo que hacía es reencendía y reencendía y reencendía el cigarro porque le gustaba ese picante y era como un alivio de tener algo en la mano para generar conversación, dirigir pensamiento, hablar en público y sostener también su ánimo. O sea, un rol que le tocó a él en la historia que no sé si es que alguien esté deseando de haber tenido que hacer eso. Y otra vez vuelve a tener esta imagen de que es un segmento elitizado. Yo creo que entra en esta posición de que es un ritual como de un segmento social, viene más por el manejo de la etiqueta, ¿no? Que al comienzo solo había puros, o sea, había tabaco enrollado, no había cortadores, no había encendedores, no había mecheros, no había cajas unidores, Hoy hay no toda había nada. una Ahora hay industria. toda una cultura Sí. para este vernizaje antes del encendido y después del placer del recorrido del cigarro y todos los perfiles que puedes dar, ya se volvió una cultura. Pero lo que pasó es que cuando entra con dificultad a Europa, por restricción, primero de un control moral, moral teológico. Curioso, o sea, era, Entonces, era una afectación moral fumar en su claro, momento. entonces ahí lo que hace, se da cuenta la corona española que empieza a tener los portugueses un manejo de contrabando de este producto que se empieza a cultivar en Brasil y empieza a entrar con fuerza como un nuevo producto muy fuerte en toda Asia, en toda Europa. Entonces retoman esta necesidad de controlar el tabaco. Sacan a Hernández de la prisión de tortura y le dicen, bueno, ahora usted es virrey, tiene terrición, tráiganos tabaco. Bueno, la historia... O sea, es la corona española la que ve una utilidad también económica, claro, política. Entonces ahí generan... De liderar el tema del tabaco en Europa. Ahí Europa. generan este estanco. Y la corona no es que ganaba por el cultivo o el comercio del tabaco, sino por el impuesto. Yeah. Entonces empieza a haber un control muy riguroso de impuestos y eso dispara los valores del tabaco. O sea, desde siempre estuvo sí, con impuestos del tabaco. Ahora también pagamos unos impuestos muy fuertes porque tiene penalizaciones por
lo que ha hecho el cigarrillo en la salud mundial, que sí ha hecho una afectación Pero se le terrible. está equiparando al cigarrillo con cualquier tipo de tabaco. Bueno, En, el cigarrillo ya es una reconstrucción. pero digo, a nivel Ah, tributario, por ejemplo, en sí, impuestos, en sí, cargas, sí, o sea, sí. no hay una diferenciación para el producto No. artesanal, digamos, Mm, frente no, a no, este, no. no hay. No hay, y también, por ejemplo, yo produzco de manera orgánica en fincas que están recuperando bosques, que tienen todos sus productos certificados orgánicamente, el cacao, el maíz, el café, eh, cuando tienen fruta de estación, todo está bajo estas certificaciones orgánicas. El tabaco tiene una penalización que no le permite recibir ni No, siquiera eso. No qué puedo tener un curioso. sello verde orgánico de tabaco orgánico. Cuando pongo orgánico ahí, la gente lastimosamente tiene que confiar en mí. Claro, pero está vetado, no puedes a Sí, este no, producto no puede tener ningún... interesante. Y claro, la franja negra en distintos lugares va aumentando este espacio que está dedicado a una promoción al no fumar. eh, un poco como basada en el miedo, ¿no? Como Claro, mata, claro. y hay estas figuras, es como, creo que es un control que se volvió necesario por justamente este descontrol que hubo de un uso masivo de un producto que estuvo manejado a conveniencia de la industria. Hay esta película del Insider donde él dice y los noticieros fumando en los aviones, En las fumando, películas de Hollywood, mujeres embarazadas, claro, pues, fume hasta el séptimo mes, claro. ¿no? Toda esta cultura visual potente hizo que sea muy permisivo y nada nada en ese volumen de cantidad puede ser bueno. Hay este dicho que dice, mucho de lo bueno es malo. Así es. Ejercicio, agüita de manzanilla, 2 o 3 tacitas al día, pero 8 tazas tal vez ya no es Así bueno, es. El agua, el 20 propio, tazas sí, el agua tomar también. demasiada agua es igual de Entonces, nocivo. hay este balance de encontrar por qué llegó a estos lugares y no se masificó, porque se hizo una cultura como reservada a ciertos segmentos sociales. Es una memoria de que era inalcanzable. Y sí se volvió ¿cómo se llama? Un artículo de estatus. O sea, eh, y hasta ahora, en producción visual, ahora tú ves, Hellboy es un fumador de cigarros. Exacto. Todavía se está manejando Sí, eso. ahora veo Sí. que se ha vuelto muy permisible. Muchas producciones tipo Netflix Es que es salen el péndulo. personajes Llegaste a fumando. una cultura super woke que dicen que prohibía todo, todo estaba mal, y vuelve el péndulo a respirar un poco. Y eso ha pasado en muchas cosas, no solo en tabaco. Y fue raro empezar a ver otra vez tabaco en películas. Fue para mí novedoso. Tú sabes, además, hablando del tema del estatus, lo que hizo Kennedy antes del embargo a Cuba. Dicen que se mandó a traer 1000 habanos antes de decretar para tener su reserva personal, porque luego se convirtió también en algo prohibido en Estados Unidos, pues. Claro. Bueno, esa prohibición a Que generó Cuba, además el tema en República Dominicana, que es muy claro, interesante, ¿no? esa restricción para Cuba tuvo un doble valor, ¿no? Parecía una restricción Estados Unidos, lo que hizo que sea más deseado ese Claro. producto y se generó un mercado negro de contrabando que no perjudicó a la producción en realidad. Y lo que pasó es que el bloque socialista soviético, que estaba apoyando a Cuba en este espacio de bloqueo por parte de los Estados Unidos, llevó mucho de su producto cubano, cultura, deportistas, y entre eso el tabaco también fue y se abrió a Europa. Entonces se volvió muy, muy famoso. La prohibición ayudó La a la prohibición le difusión. disparó a la Qué fama. curioso. Le disparó a la Pero sí fama. obligó a que marcas tradicionales como Coiba, que en un principio era privado, migre a República Sí, bueno, Dominicana. Y ahí está hubo esa tesis, la etiqueta negra es distinta a la amarilla, esas cosas, ¿no? hay muchas, en el vitolario de Coiba hay mucha variedad, pero se embargó estas empresas de una familia que tenía el nombre y la marca Coiba
Y sigue ese litigio hasta ahora, porque hay Coiba de República Dominicana, que es la familia fundadora y original, y hay Coiba cubano que ya pertenece al aparato estatal. Entonces, Con todo el contrabando que hay, porque a veces viene una caja que dice Coiba, este es claro, cubano, y resulta que es una réplica triple sí. A. Y el contrabando medio legalizado, porque aquí va una cuña comercial solidaria al producto ecuatoriano. No voy a hablar en nombre del tabaco, de los pequeños productores y manufacturadores de cigarros de acá. Veo en algunos comercios que venden Partagás, Romeo y Julieta, Coiba, Human, Ujú. estas siete marcas de origen cubano que están posesionados de islas en todos los duty free, ¿no? La gente que viaja compra porque es la posibilidad de comprar liberado de impuestos para tu consumo, por eso hay una cantidad que puedes comprar. Pero vienen y después ponen en su bar, en su cafetería, a la venta. Entonces, yo como productor de cigarros pago impuestos, doble impuesto, ¿no? Y me toca competir con unas marcas idealizadas de tradición que vienen de un duty free. Entonces, eso es un contrabando. Claro. Si ven cigarros de marcas que sean en casas con permiso, hay la Casa del Habano aquí, en el Hotel Ujú. Quito, son los precios que deben tener, un poco elevados, pero están pagando toda la tasa de impuestos. Cuando encuentras otras cosas, estás comprando contrabando. En el fondo Entonces, estás y afectas a los que están. sí, yo digo, o sea, competir contra eso no puedo. Tampoco se puede los que están trayendo legalmente. Entonces, el contrabando es una cosa muy fuerte porque solo te das cuenta cuando te afecta a ti. Así Pero el es. consumidor está haciendo que afecte a este sistema productivo. Hay 3 fincas con 3 familias de 6 y 5 integrantes cada una que, gracias a Tabaco Perro Negro, han tenido un extra ingreso, aparte de lo que hacen. Si yo me veo afectado en la comercialización porque tengo una competencia de contrabando, que Son no ellos es los alguien que. que está pasándose por la Ujú. frontera, sino esta persona que puede pagarse un boleto y trae de duty free tabaco para luego Ujú. ponerlo a la venta, es muy injusto. Es como muy, muy injusto. Y eso pasa con muchos productos, ¿no? Entonces, ese es el llamado. Eso es importante porque también, o sea, ¿qué esperas tú del Ecuador? ¿Cómo ves en los próximos años que podría haber? Pues siempre es un cliché decir si no hay apoyo estatal. No crees que no es tanto así. Tú floreces y creces muchas veces sin el apoyo estatal, pero sobre todo sin las trabas estatales, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el Ecuador en tema de tabaco? No te diría una industria como tal, pero sí con producción quizás especializada como la tuya, de un producto de consumo top. A ver, como política estatal, creo que el agro podría recibir más apoyo, ¿no? Que no estar tan desprotegido. Otra, como permitir que el impulso se dé para la inversión en proyectos como de cultivar tabaco de gente de acá, porque hay mucha gente, inversores cubanos que tienen grandes plantaciones, Ah, no cubanos sabía. residentes de Miami que tienen plantaciones Aquí en aquí, Ecuador. sí, en Ecuador. Qué curioso. Hay mucha inversión extranjera, son marcas extranjeras que vienen, hacen su cultivo aquí para sus cigarros. Arturo Fuentes tiene aquí Ah, no fincas sabía. productoras de tabaco para él, Qué que interesante. entran bajo otro nombre, Ya. bajo otra figura para poder como no sé, hacer más fácil la parte de Ya. la burocracia. No creo que haya nada más Mm. atrás de eso. Y para producir, nosotros tenemos una mano de obra un poco costosa, tal vez como incentivar a formación de. Y hay, por ejemplo, torcedores aquí de Hay nivel ecuatorianos, torcedores, que son, para los que no sí, saben, los que los que arman el cigarro. componen, digamos, ajá, el Acá hubo cigarro. una marca que Arai, que fue como la pionera en hacer cigarros, hacía tabaco y hacía cigarros. Ya.
se destinó más a lo que es el negocio favorable, como exportación de hoja. O sea, el negocio es hacer hoja, no hacer puros. Porque te llevas hoja a Cuba y la mano de obra es más barata en Es por el costo de Cuba. la mano de obra. Hay ciertos balances ahí. Y sí quedó un legado de torcedores aquí. Hay gente que sabe torcer, hay gente que sabe fermentar. Si hay un manejo del tabaco, no es que va la hoja en verde afuera, la hoja de aquí sale fermentada, Ah, sale, pensaba que salía no, en verde. no, sale oxidada, tienes que oxidar, que es que se vuelva de verde a café. De ahí tiene que entrar a un proceso de fermentación, que es largo, son varios meses, y después va envejecida la hoja. Ya. Porque en ese proceso todavía está muy delicada, no la puedes transportar. Entonces te llevas una materia prima ya elaborada, como ya Pues para hacer casi el solo cigarro. para hacer. Ya para hacer el cigarro. Interesante, interesante. Entonces es una política que el incentivo debería tal vez estar en que se promueva este tipo de producción basada en una representatividad de lo que somos. En Ecuador debería haber en duty free tabaco ecuatoriano. Claro, tú, El keyboard de ellos deberían buscarme a mí para no yo irles a pagar porque me dejen poner. Debería estar ahí. es lo Y que, los sombreros y el chocolate. Ese eso, por es, ejemplo, en chocolate veo que hay marcas locales que han logrado estar ya en esos mercados, pero a mí me duele muchísimo en el tema café. Hay una marca, no quiero decir el nombre, colombiana, muy respetada, muy grande, que tiene presencia en todos los duty free ecuatorianos, cuando lo que tú deberías llevarte café ecuatoriano, sí, cigarro ecuatoriano, chocolate ecuatoriano. llegas acá y te bajas del avión, ahora ya no están, pero hasta hace 2 años, bienvenidos de Ecuador, Kit Kat. Claro, Es como fuera de lógica. Entonces, claro, la normativa no solo es en el agro, es como en la imagen país, en qué se pone localmente, quién decide qué va en la valla, qué decide qué va en este puerto, porque es un puerto donde se debería imprimir bien la cultura ahí para que se pueda difundir. Llegas por ahí y te enteras y buscas. Y se puede dar inversión, y se puede dar comercio. Es una pequeña interesante. puerta que debería abrirse. El tabaco ya tiene sus puertas abiertas acá. O sea, hay grandes productores y es un buen negocio, ¿no? Yo estoy por la parte del mal negocio, el tabaco, hacer y vender acá donde no se fuma mucho, pero es algo que está basado en mi pasión. Y que te No, hace feliz también. sí, O no, sea, tú no, vibras con esto. no lo puse como un perfil de este es el filón con el que Pero voy veo que a. no solo te has quedado en tabaco, vi que ya tienes producción de ron también. Sí, el Y perdón, ron. y te corto, voy a hacer aquí una pausa semi-comercial. Primero para agradecer a Sixe, a mi hermana y mi mamá que hacen, eh, siempre me olvido, cerámica Qué lindas. artesanal, sí. Les encanta también tener un taller Qué increíble bueno. en Ambato que pueden visitar si les escriben. Pero además una invitación no pedida por Fabricio, sino porque yo he estado ahí, que no está abierta al público, tienen que contactarse algo en las redes de Perro Negro, sobre todo en Instagram me parece que estás, Sí, y WhatsApp, pero tiene una cava en donde ustedes pueden, si les permite por supuesto el propietario entrar, experimentar la vida del tabaco, es algo espectacular que me dices que lo has ampliado, hoy está con un tema también más ritualista, sí. A cuéntanos ver, un poco de eso, aquí, que va a aparecer pronto. que salga, sí. No. Pongan Esto queda en Quito, en en Tanda por si tanda, acaso. pongan tabaco perro negro. Cuando busquen en Instagram, tabaco perro negro, porque si ponen solo perro negro, Sale el disco de se Bad Bunny. puede. No, no, no. salen, salen unos perros negros. Ya, Ah, pero bueno, tal vez les interesa ir por esa búsqueda también. Tabaco perro negro está en Instagram. Esto de no es que se trata de segmentar quién va o quién no va, sino que es una cava privada que está enfocada al cuidado y añejamiento de cigarros. Yo tengo cigarros que han pasado la hoja 3 años y medio, 4 años de proceso para hacer unos cigarros que pueden tener una posibilidad de ser longevos. Tengo cigarros del 2015 ¿Cómo un cigarro longevo? ¿Qué significa? que puede vivir
y mejorar en el tiempo, Qué curioso. como el vino. Hay vinos que son Y de hay guarda vinos que y es otros mejor que tomarse. Sí. Lo mismo pasa con el tabaco. Si tu proceso de trabajo de hoja es corto, la vida de tu cigarro va a ser corta y es mejor fumárselo rápido. Tabaco perro negro, por la calidad, el volumen y lo que yo quería hacer, decidí diseñar un tabaco de colector, un tabaco que tú puedas añejar en tu humidor o que en cava pueda ir mejorando. Entonces, esta cava se abre 2 veces por semana para control térmico y de humedad. Entonces se tiene que hacer una cita, hay unas ciertas condiciones como un mínimo de 3 personas y una compra sugerida por persona, que a los que escriban en Instagram le pasaré la información. eh, y es eso, entonces puedes ir, ver la condición de hoja, Ya, recibir un poco de ya tiene ron información. también al lado. Sí, ahora hay los barriles de ¿Y ron. cómo así? ¿De dónde salió el ron? El ron acompañaba el tabaco, pero Eh, se me acababa muy rápido el barril. ya, Entonces encontré un amigo que su abuelo era destilador, su padre destilador, y yo le pedí que por favor destile unas melazas que yo tenía guardadas no, yo tenía guardadas, mis padres tenían guardadas de la infancia, o sea, como unas melazas muy antiguas que no se pudieron hacer ron, no llegaron a un grado alcohólico de ron porque estaban ya desactivadas, 45 años de guardar una qué loco. melaza, pero eso fue el alimento de nuevas melazas y nuevos mostos con levaduras para ron. Y sacamos un perfil de ron muy estable. Tengo unas barricas francesas que están ahora no es una ampliación, sino es una conexión, es una bodega al lado, por donde todo lo que se fuma dentro de la cava va en tubería hacia los barriles. Entonces eso impregna el barril Qué y tiene interesante. no es un ahumado, pero sí una presencia de tabaco en lo que es este proceso de añejamiento. Interesante, interesante. Entonces Para los que ya ahora, saben una experiencia, saludos a mi amigo el Mono Pérez, que es un gran fumador de cigarros y que sin duda yo sé que este podcast le va a gustar y esa experiencia a muchos también les puede gustar porque es una forma de ver el proceso de, no siempre se ve cómo se sí, elabora y el de producto. entender como que esta Y pasión tu con la que filosofía también, la porque lo tuyo es una manejo es filosofía. una posibilidad de tener una perspectiva de consumir respetuosamente un producto delicado como es el tabaco, porque están satanizados. Nuestra Total, cultura es una cultura alcoholizada y no se ve mal. Y es terrible, es la que más accidentes, más muertes, más violencia genera. Entonces es lo mismo, el ron, produzco ron, no es un ron, es un ron limitado, es un ron de degustación, no es para emborracharse. Entonces, ese mensaje sí está dentro de lo que es la experiencia de la cava, como una educación a una fumada respetuosa, una bebida respetuosa. Entonces, tenemos incorporados en la sociedad estas falencias de poca atención, y ya ¿no? te digo, a mí lo que me preocupa es ver a jóvenes, a púberes consumiendo ya este vape que está demostrado y recontra demostrado que tiene un efecto nocivo rápido en cualquier ser humano por la cantidad de químicos y Ahí esencias, cosas raras, ¿no? O sea, es mucha humedad de glicerina. Ahora, yo como estoy en esto de la inhalación, el problema también es que la poca consecuencia en la cantidad de uso, porque es menos nocivo que el cigarrillo, pero no te pasas fumando 8 horas al día. claro. Que en el vape te pasas 8 horas al día y cargas de una humedad que daña el tejido Y ahora está en todo lado. Ahí, alguien terrible. sale con un humito y dice, qué raro, humito que sabe a mango, nadie entiende eso. Bueno, para cerrar, yo tengo dos preguntas finales. La primera, ¿cómo se conserva, para veces, yo no sé cómo se conserva en buen estado un puro, un habano, un cigarro de calidad? Es un humidor, el otro día vi que alguien ponía en tuppers con un vasito de agua para que mantenga la humedad. Para un ciudadano pedestre que no tiene una cava, ¿cuál es la mejor manera de conservar A un ver, cigarro de calidad? la cava es una condición de humedad y temperatura para sostener distintas cosas. Quesos, cebollas, las primeras cavas y los primeros sommeliers no eran de vinos, eran sommeliers de papas, de ajo, de cebollas, porque era lo que sostenía
la cocina, la alimentación. Luego se va diversificando y empiezan a salir estas educaciones como ser un catador de vino y un sommelier de vino. El vino ahora es como festivo, pero era de uso cotidiano. El ron también, en los viajes, era de uso cotidiano. La cerveza también. Entonces, la cava era un lugar donde se mantenían bien esos productos. La cava de cigarro obedece las mismas condiciones. Humedad alta y baja temperatura. Ya. Como dije, empezó el tabaco. Fue primero el tabaco, luego fueron las otras herramientas que fueron apareciendo. Y al transportar, tocó descubrir cómo tener una manera eficiente de cuidar. Entonces, empiezan a ver las cajas, los barriles, porque se metían los barriles para transportar el tabaco de un continente a otro, y se dieron cuenta que la humedad que tenía ese barril aportaba la humedad necesaria para el tabaco. Después vieron que la mejor madera era el cedro y empezó como a ver estos estudios de por qué el cedro es el mejor. Porque sostiene el 73% de valor higroscópico, que es el mismo que tiene el tabaco. Y tiene aromas que evita que el tabaco se amargue. Puedes tener en una Ziploc, que no va a perder Veo que humedad, mucha gente hace eso. ¿no? Si es que va solo a guardar, que no le dé el sol, que no esté en un lugar de alta temperatura. Si es que estás en el mundo del cigarro, sí es lindo tener una cajita humidor, una bonita caja que tenga madera, que esa madera sea cedro y que tú puedas ir manejando el cuidado de la humedad y la temperatura. Ahora hay mucha tecnología, hay unas cápsulas que pones, antes se ponían trozos de madera en agua lluvia para que absorbe y se ponía esta madera que absorbió con los cigarros Hay algo de humedad ahí. para que haya una transferencia de humedad. El agua que se usa destilada. Cuando llueve, un vasito, o uno va y compra en la ferretería o en el supermercado agua destilada, debe ser destilada para que la no mineralización del agua no retenga la humedad, sino permita salir. Es como te metes al mar y ese short nunca se seca, Claro. porque está muy cargado de minerales. Te mojas con agua dulce y se seca esa prenda. Es por la capacidad de liberar y soltar la vibración de la humedad. Entonces eso se necesita. Puede ser un Tupperware, donde están los cigarros, Mucha gente veo que con hace un eso. algodón, con agua destilada, y puedes ir a más sofisticados, una linda caja. Claro, ya te cuesta eh, también. Ecuador tiene todavía un poquito de cedro en algunos lugares buscando y hay una linda manufactura, pueden mandarse a hacer humidores. Yo tenía un cedro antiguo guardado, hice 45 humidores que van a salir. Qué bueno, me apunto, me Esto apunto. no es para vender yo, es para, por favor, no temo. Claro. No temo. Tratemos de que también haya esta responsabilidad local de las cosas, porque he visto humidores en Temu de $60, que dices es una ganga. Un amigo se compró y claro, no era cedro, la madera era muy Ah, no delgadita. era como se esperaba. No, Ese no, problema no de es. Temu. Entonces, Nada contra Temu. Todos hemos comprado algo en Temu, pero es la realidad. pero creo que podemos generar Qué una mejor interesante. versión de lo que buscamos aportando a lo que estamos haciendo. Vamos a consumir tabaco local, que la madera. Y bueno, humidor de madera, pienso que es un lujo. Los empaques que hago es de fibra de caña, porque es un transportador. Yo no estoy dispuesto a cortar madera por alguien que quiera fumar, siendo yo un asiduo fumador. Hay que tener los valores y valores. Entonces, esta es la posición, ¿no? Maridaje perfecto para ti, para un cigarro. Chuta, Mi papá, por ejemplo, es curioso, le encanta con café y con helado. con helado. Con helado, ¿Y le helado de qué encanta con sabor? helado. De todo un poco, pero le gusta el helado. Helado ambateño, además. Pero hay De crema. gente. ¿Ah? Helado cremoso. O No, no helado. helado cremoso, helado de paila. ¿En qué Helado helado de qué tipo de paila. paila? Ya. Y es bastante agradable el puro porque también a veces
suele dolerte un poco la lengua. A mí me pasa a veces eso, pero el maridaje como que lo ayuda. Hay gente que le gusta comer con chocolate, con todo. Para ti, ¿cuál es el mejor A ver, maridaje? en Y esto la los... hora de fumada, porque también es distinto fumar en la mañana a fumarte a las 5 de la tarde. Sí, a mí me gusta fumar a la mañana, más que en cualquier otro momento del día, pero hay veces que fumo todo el día. Hay el maridaje más clásico que hasta ahora no lo he hecho, que es durazno fresco Ah, y durazno vino fresco. Oporto. Ya, Dicen ese que no eso, sabía. dicen que ese es Suena bien. como lo mejor en el maridaje. ¿Qué pasa con el maridaje en el tabaco? El tabaco, que tiene nicotina, hace un efecto fisiológico en la lengua, que es el cuerpo trata de no asimilar toda esa nicotina. Entonces, Por eso arde un poco la lengua. claro, los conos de las papilas gustativas se estrechan en la parte de abajo, sobreexponen su cabeza y eso hace que todo lo que tú recibas se glorifique ese sabor. Con chocolate es muy bueno porque humecta y Así además es. encuentras perfiles parecidos porque los dos productos pasan por un proceso de fermentación donde hay los lugares comunes. Lo mismo pasa con el café. Me gusta con chocolate, me gusta con café. No soy mucho de vino, pero hay veces que me gusta con vino. Cerveza, si es que hay comida grasosa. Si es que hay carne grasosa, fumar y cerveza está bien. Ese es un gran maridaje. Chorizo o carne grasosa para mí es como uno de los mejores. Postres y dulces pasa lo mismo, ¿no? Te humecta y refresca. Yo con lo que más fumo es té con leche. A té Porque con leche. sí, desayuno mucho porque los perros, las gallinas, las plantas, Ujú. las cosas. Y es gran desayuno y mucho café. Pero si tomo más café, terminaría como eléctrico. Entonces, las siguientes bebidas son té con una nube de leche. Entonces, el té, como que la parte astringente lava y la leche como que humecta un poco. Entonces, la calada de fumada es muy fresca y permite reconocer los sabores propios He del fumado con tabaco. té y un poco de leche y sí es Pero de ahí muy bueno. todo, todo maridaje le Me va bien. decían, alguien me dijo, todo menos pan. Es lo único con lo que no hay como maridar. Pero ya si te gusta, Bueno, depende que tiene el pan adentro. Si claro. tiene un buen queso y Sí, jamón serrano y aceite de oliva, creo que una pasa. palanqueta y ahí fumado. O sea, yo una vez estaba fumando con cachitos. Con cachitos. No fue un Yo soy gran, la generación que se crió con cachitos. no fue un gran maridaje, pero Y ahora me río porque estaba... en las fiestas infantiles, mi hijo tiene 6 años, les veo nuevamente tus guambas también emocionados por los cachitos. Digo, Qué no estamos alivio. perdiendo todo. O sea, bueno, mi hijo subió con una bufunda, yo estaba fumando y era como entre fumaba y comía, no es que decidí hacer un maridaje Con los extraño. cachitos, muy interesante. Bueno, te quiero agradecer, Fabricio, por estar acá. Creo que ha sido un podcast que yo quería hacer y creo que les va a gustar a muchos, pero sobre todo para que vayan entendiendo un poco más la cultura del cigarro, del habano, del puro, que creo que puede tener un buen momento en el Ecuador. Si se apoya también, como dices tú, un poco esta generación local, ¿no? Para que no sea algo tan complejo de hacer, teniendo un producto tan espectacular. ¿Algunas palabras finales antes de...? Otra vez agradecerte, agradecer a tu equipo, un gran Hacen espacio, bastante ruido, eso sí, pero bueno, permitido. es como ritmo. Eh, si ustedes visitan, hay una página web de Tabaco Perro Negro, lo primero que aconseja es cómo dejar de fumar. Mm, Si estás fumando, mejor dejarlo y si no has probado, mejor no lo hagas. Por una responsabilidad verdadera, no es una frase de hacerme el bueno ujú. y el santo. Yo fumo, ¿no? Algo malo debo tener. Aparte de fumar, no. Pero va por ese lado. También tenemos un equipo de contención. Estoy queriendo formar un grupo o institución que sea como Alcohólicos Anónimos, Fumadores Anónimos, porque hay gente que no puede dejar de fumar.
Y hay veces que para dejar de fumar tienes que ir por el camino de fumar de otra manera y tal vez usar el rapé. Cuando inhalas rapé, perdón, ya se alargó la No, pero ¿qué conversación. efecto tiene el rapé? El rapé Porque también el tiene... tabaco te relaja bastante, Sí. es decir, Ah, sí. El no, rapé pero tiene un efecto, tiene los mismos efectos de tranquilizar, de despejar, aparte descongestiona, pero la nicotina está en un estado alcalino, ya, porque no está en combustión. Cuando uno prende y fuma, hay alquitrán también ya por se esa vuelve combustión. ácido. Entonces se vuelve ácido nocivo para nuestro estado de pH. Entonces el rapé puede ser una ayuda de ir dejando como un parche de nicotina, Qué interesante. ¿sí? Lo que no hay que hacer es que si quieres dejar de fumar, es en vez de fumar rapé, usar rapé, en vez de fumar cigarrillo, usar rapé cada vez, porque es un hábito compulsivo que es inherente a nuestro estado vicioso. Entonces, con esta explicación pequeña al rapé es como, si no fuma, mejor no pruebe. Y si fuma, tal vez es mejor dejarlo. Pero si quiere fumar, no cigarrillo. Fume por el perro negro. Fume perro negro. Fume perro negro. Gracias a todos. No se olviden de suscribirse a todas las redes. Estamos con un buen manejo de postproducción, de videos, de todo, pero suscríbase y denle like. Así que gracias por estar aquí.